Hola, les voy a dejar este video en vivo. Voy a trabajar el Sprunky rosa. Lo estoy tejiendo con el mismo patrón del video pasado, del Sprunky naranja. Es el mismo cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Aquí ya lo rellené. Estoy usando hilaza de algodón de 2 milímetros de grosor y un gancho de 2.5 milímetros. ¿Quién anda por ahí saludando? Buenas noches. Ahora voy a trabajar las orejitas porque este es como un conejo, lleva unas orejitas en la cabeza. Les voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Espero que se vea bien. Es la primera vez que hago un video en vivo. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en la segunda vuelta voy a hacer un punto y un aumento 3 veces. Punto. Ya me confundí aquí. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí saludando? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ahora la segunda vuelta, un punto y un aumento 3 veces. 1, aumento, va 1, punto,
aumento, van 2. Ay, lo apreté mucho. Tres. Ahora voy a hacer a partir de la vuelta número 3 hasta la número 9 los mismos 9 puntos que ya tengo. Aquí voy a marcar este, que es el primero. Sí. Coméntenme si se ve bien. ¿Quién está por ahí saludando? Buenas noches, ¿quién está por ahí? Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Me faltan 3. Ya vi a mi hermana. Hola.
para que te pongas a tejer conmigo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me queda una. Aquí ya terminé. Este es el primer punto que marcamos en la vuelta. Voy a hacer un punto deslizado. Así. Ay, perdí mis tijeras. Aquí está. Voy a cortar el hilo un poquito largo, porque con ese voy a coser a la cabeza. Este lo voy a cortar. Entonces ya tengo las dos orejas. La cabeza ya la tengo cerrada también. Estoy usando el mismo cuerpo del video pasado. Es el mismo, nada más lo que cambia pues es el color. Voy a colocar la cabeza con el remate hacia abajo. Este es el inicio. Lo voy a poner así. Pero aquí le voy a dar la forma que quede bien redonda. Y le voy a poner alfileres para coserla.
Así me fijo bien que esté bien centrada, que no me vaya a quedar un poquito chueco aquí. Y ahora sí voy a empezar a coser. Voy a tomar un punto del cuerpo y un punto de la cabeza. Buenas noches, bienvenidas a las personas que se están uniendo. Espero que se vea bien, que la luz esté bien. Platíquenme de dónde me miran para que no se aburran. Para las que no me conocen, mi nombre es Marisol. Yo vivo en Minnesota, en Estados Unidos, pero soy de México. Hace ya 4 años que comencé a tejer así más cosas. Que abrí mi página de Facebook y ahora hace un año que comencé a hacer videos.
Es para los personajes de los Spelunkies. Son varios, están hechos por colores. Es es un hola San, es un videojuego. Bueno, sí creo que sí es un videojuego. Yo lo he visto en videos y creo que cantan los muñequitos. Se llaman Sprunkies. Aquí ya terminé de coser la cabeza. Voy a hacer un nudito para rematar. Sí, así búscalo, Sprunkies, escribe Sprunkies. Ay, ¿saben qué? Me faltó rellenar un poco más aquí el cuello. Se me olvidó. Sí, son estos muñecos. Así. Entonces, así me queda. Ahora le voy a colocar las orejas. Voy a buscar el centro. Esta es la parte de atrás. Así. Y lo voy a poner aquí uno. Y la otra de este lado. Sí. Este es como un conejito. Así. Y voy a comenzar a coserlo así todo alrededor.
Buenas noches, bienvenidas a las personas que se están uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez que hago un video en vivo. Espero que se vea bien, que se escuche bien. Así ya está cosida la primera oreja. Así. Ahora voy a ubicar otra vez la otra orejita. Espero que no se escuche mucho ruido. Se prendió la calefacción de la casa. Está haciendo mucho frío aquí. Sí, voy a poner alfileres otra vez. Perdón, me estaba llegando una llamada. Voy a comenzar a coser la segunda oreja. A ver si no estoy muy fuera de cuadro. Espero que se vea bien. Perdón. Apenas se me anda quitando la tos. Tenía mucha tos.
Buenas noches, ¿quién anda por ahí más? ¿Quién más me anda saludando? Mm. Muchas gracias por unirse, por acompañarme un ratito. Estoy tejiendo otro personaje de los Spunkies para quienes van llegando. En el video pasado hice este y ahorita vamos a hacer uno en color rosa. Es el mismo cuerpo, el mismo patrón. Lo único que cambia pues van a ser las orejas. Estas ya las tejimos ahorita. Ya les mostré cómo se va a quedar. Espero que se quede grabado, que se quede guardado el video. La verdad es la primera vez que estoy haciendo un en vivo. Y voy a ver cómo, cómo funciona. Bueno, ya están las orejitas puestas. Ahora voy a hacer los ojitos. Voy a buscar mi filtro, se me olvidó traerlo. Aquí está, voy a ocupar un pedacito de filtro blanco para hacer los ojos. Son iguales a estos, nada más va a cambiar aquí la parte de la, ¿cómo se llama? De la pupila. Va a ir pues en color rosa. Voy a dibujar voy a dibujar dos circulitos como de 1 centímetro de diámetro más o menos. De 1,5. Son de 1,5 de diámetro. Entonces, espero que se vea. Más o menos por aquí. Ay, perdón, es que no la encuentro. La ubicación. Así. Más o menos que me queden circulares. Así, entonces ahora voy a cortar los círculos.
Buenas noches, bienvenidas a las personas que se están uniendo. Estamos trabajando el Sprunky en color rosa. Estoy usando el cuerpo base del video pasado. Así, ya tengo los círculos. Entonces, estos los voy a ubicar. Aquí. Pero antes de ponerlos, a ver, voy a bajar un poquito más esto, así. Con pintura acrílica. Yo tengo esta que es textil, en color rosa. Puede ser cualquier pintura acrílica. Solo que es un poquito fluorescente, pero es la única que tengo por el momento. Voy a pintar una línea arriba que sería como el párpado. Más o menos. Más o menos así. En las dos. Eso de arriba sería lo que va a ir en color rosa. Y aquí en el centro vamos a hacer la pupila en color negro. Sería también pues un círculo. Entonces voy a ocupar un pincelito. Y con el color rosa lo voy a pintar la parte de arriba. Sí está un poquito fluorescente, pero... La idea es que es en color rosa el párpado. Otra forma de hacer el párpado pues sería ponerle fieltro en color rosa, un pedacito ahí encima. Así. Ahora el otro.
Más o menos así. A ver si me quedó bien. Que me quedó un poquito chueco. Y y tengo estos, ¿cómo se llaman? Son como brochecitos que se pegan. Voy a ver si le queda bien ese tamaño. Si no, pues dos formas son ponerle otro pedacito de fieltro, otro circulito en color negro. Y la otra forma es pintarle con pintura negra. Voy a ver si se ve bien así. Este ya tiene pegamento. Si veo que está muy chiquito, pues lo voy a despegar y mejor le voy a pintar con la pintura. Más o menos así, espero que se vea bien. Voy a esperar que se seque un poquito. Mientras, voy a tejer un moñito que lleva en la cabeza. Voy a utilizar el mismo hilo y el mismo gancho. Y lo voy a hacer de, voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. A ver si así queda bien. Estoy haciendo 20 cadenas. Voy a ver si me resulta el tamaño que quiero. Nada más voy a formar así el moñito. Yo creo que así está bien. Bueno, voy a hacerle 3 cadenas más. 20, 21, 22, 23 y 24. Sí.
así. Y se lo voy a pegar aquí, por la parte de adelante. Ahora voy a utilizar silicón frío o silicón caliente, también está bien. Aquí voy a cortarle estas puntas y le voy a poner un poquito de silicón para que no se vaya a deshacer las cadenitas. También del otro lado. Así, espero que se seque un poquito. Y voy a ver cómo se ven los ojos de este tamaño. Y los voy a pegar con silicón también. Ahí los ubico más o menos centrados y le voy a poner el pegamento. Así, ahora le voy a pegar el moñito.
También voy a usar pegamento aquí para que se sujete. Así. Ahora voy a pegarlo a la cabeza. Se espejo. Le voy a poner un alfiler para que se sujete así. Y ahora con hilo en color negro este es hilo delgadito, este es de 1 milímetro. Le voy a hacer la boquita, la voy a poner, voy a ver, son dos vueltas hacia abajo de los ojos. Más o menos que me quede centrada. Aquí, por ejemplo, está un punto de separación entre los ojos. La boca la voy a hacer de 2 puntos de ancho. Ay. Más o menos aquí. Y voy a salir un punto hacia abajo. Y lo voy a meter por ahí mismo, pero abrazando este hilo que ya puse para que quede sujeto. Y así, de esa forma me queda la boquita sonriendo. Ahora voy a hacer un nudito aquí. Y voy a meter el hilo por adentro de la cabeza. Lo voy a sacar por acá. Y de ese modo ya me queda escondido el nudo. Ahora con un poquito en color rosa, otro pedacito de hilo en color rosa. Yo voy a ocupar este. Sí, está bien este.
para que se puedan notar las cejas. Voy a cortar una hebrita. Y le voy a hacer unas cejitas. Ay, voy a quitar este pegamento que tiene aquí. Entonces voy a entrar por un lado. Y las cejitas son chiquitas. Voy a ver. Estoy entrando una vuelta hacia arriba de donde me llegan los ojitos. Y no lo estoy haciendo desde la orilla, sino un poquito más al centro. Entonces voy a hacer una cejita así como curviada, así. Espero que se pueda ver. Que me abarque 2 puntos hacia un lado y la voy a hacer inclinada un punto hacia abajo. Espero que se vea. Es un rosa como rojizo. No es rosita, rosita. Entonces ahora hago la siguiente. Son 2 puntos hacia acá y uno inclinado hacia abajo. Perdón. Así. Ahora vuelvo a hacer un nudito para esconderlo acá detrás. Y lo voy a meter por ahí mismo. Así. Y de esa forma me queda escondido el remate. Entonces ya nada más corto el hilo y escondo los orantes. Y pues de esta forma terminamos el Sprunky en color rosa. Creo que se llama Pinky, me parece. Este color que tengo de pintura no me gustó. Está muy encendido. Voy a tratar de conseguir uno más clarito que se le asemeje al color del hilo. Y probablemente le cambie los ojitos. Nada más esa parte. Esta parte sí está bien. La pupila, el color negro es de 1 centímetro y el color blanco es de 1,5, para que le calculen más o menos. Y pues de esa forma terminamos nuestro personaje del día de hoy. Ya con este son 2. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Les repito, el cuerpo es el mismo que tenemos en el video pasado, del color naranja. Nada más lo que cambia pues es las orejitas, los detalles, pero es el mismo. Por si lo quieren hacer, pueden avanzar con los cuerpos y probablemente me estaré conectando mañana nuevamente para hacer otro personaje. Espero que les haya gustado el video, el tutorial. Si lo hacen, pueden compartirme sus fotos en mi página de Facebook. Me gustaría verlos. Pueden dejarme una manita arriba. Y pues me ayudan mucho si me ayudan a compartir el video
para que más personas sepan de nuestro canal, que estamos comenzando apenas. Les agradezco mucho que se hayan quedado, que me hayan acompañado un rato. Es la primera vez que hago un video en vivo. Muchas gracias a las personas que se quedaron. Espero que nos veamos en un siguiente video. Hasta pronto, buenas noches. Bye. Vamos a ver cómo se termina esto. Todavía no le sé.